Lucía, gracias por estar acá, por charlar con nosotros. Vamos a hacer un repaso de tu corta trayectoria política, pero supongo que intensa. Por eso te hemos invitado. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Contame un poco, digamos, vos sos diputada provincial, me contabas recién que ya estás por terminar tu primer mandato, no sé si aspirarás a un segundo, eso me lo contarás después, pero digo, ¿cómo, cómo desembarca una joven del interior bonaerense a la legislatura con menos de 24 años, 25? Porque fue una definición política de mi espacio político. Yo milito en Patria Grande, que es el Ujú. partido de Juan Grabois. Tenemos un valor muy especial por, bueno, obviamente la juventud, con que la juventud ingrese a lugares de decisión, a Ujú. lugares de poder, como se llaman. No solamente la juventud, también los sectores populares. Tenemos el caso en nuestro espacio político de la primer diputada cartonera del mundo, te diría, Sí, que es Natalia diputada Saracho, nacional. la legisladora más joven Ujú. también del continente, que es Ofelia Fernández, que fue legisladora en Cava, ya terminó su mandato, que entró con 18 años, porque para nosotros es importante que no hablen por nosotros, ¿no? Que es una frase que se la escuchamos decir a muchos, pero practicar a pocos. Ujú. Y en ese plano, para nosotros es muy importante que existan. Y bueno, cuando fue aquel cierre de listas en 2021, bueno, yo venía más de una militancia estudiantil, si se quiere. ¿Dónde habías estado Yo militando? estudié historia en la Ujú. Universidad Nacional de Luján. Ujú. eh, Estudiaba ahí, vivía en Exaltación de la Cruz. Soy diputada por la segunda sección, que ahora se pusieron de moda las secciones electorales. Antes era Sí. mucho más confuso, pero bueno, estudié allí y bueno, me formé militando ahí. Y cuando nos dieron la posibilidad de que exista una representación de Patria Grande en la sección, bueno, mi espacio político, en particular Juan, decidió que sea alguien Ujú. muy joven, con Y, una trayectoria de esa índole, ¿no? Las ujú. juventudes universitarias, que yo me crié, digamos, políticamente al calor de la discusión con Mauricio Macri en aquel entonces por el financiamiento de la educación pública. Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes consideran obviamente como un valor político esto de la juventud y la emergencia de nuevas figuras. Cuando vos ves que las figuras que tienen muchos años, y después ya vamos a entrar con nombres propios, pero digo, en general, las figuras que hace muchos años que están, vos recién mencionabas uno, yo te puedo mencionar otros de otros lugares, medio como que se resisten a irse, digamos, ¿cómo lo ves a eso? Por ejemplo, el caso, bueno, ahora, bueno, cualquier caso, digamos, no vamos a poner ningún nombre propio, pero cuando los dirigentes se resisten a correrse, digamos, ¿eso colisiona con esta idea tuya o puede ser compatible? Yo creo que convive, o sea, nosotros por lo general, casi siempre te diría, no tenemos una idea de, digamos, refundacional. Ujú. No nos parece que, bueno, la historia arranca acá con nosotros. No, al contrario. Me parece que hay que tener bien presente los méritos que han tenido ciertas figuras políticas Ujú. a lo largo de la historia argentina, que es una historia muy joven, de apenas 200 y piquito de años. Y me parece que son cosas que pueden convivir y que es un Ujú. desafío. Es un desafío para el campo popular el trasvasamiento generacional y te diría incluso para el continente entero. Vos ves otros casos en Latinoamérica donde ha costado esto de, Ujú. bueno, el trasvasamiento generacional, el pensar los recambios, porque, bueno, venimos de una cultura política muy fuerte, donde los personalismos pisan muy fuerte. Claro. Entonces, mira, para darte un sencillo ejemplo, vos podés llenar la lista de jóvenes, pero la gente, sobre todo en un momento de crisis de la política, hoy estamos en un momento de crisis de la política, lo vemos en las últimas elecciones provinciales donde la gente prácticamente dejó de ir a votar en Ujú. en gran parte, Ujú. estamos hablando de descensos hasta de 20 puntos. Entonces, vos agarras, si querés instalar una figura nueva, te va a costar muchísimo más que instalar figuras que Recurrir ya a las que ya existen. están. Exactamente. No sé, hoy miraba unas encuestas con todo lo que está sucediendo con Cristina, que por ahí es el caso más paradigmático de lo que Sí. vos decís. Y la gente en su mayoría vota que la oposición a Milei es Cristina. Porque es Ujú. más o menos lo que conoce, lo que está interiorizado, las figuras que se... A ver, eso no implica que Cristina tenga que dar un paso al costado en términos de la representatividad que construyó por ser 2 veces presidenta de la República y en mi
mi perspectiva, la última que gobernó este país más o menos decentemente respecto a lo que vinieron después, bueno, eso no implica que no tengamos que empezar a hacer una apuesta también por gente más joven y de otras, no quiero decir la palabra clases sociales, sino extractos sociales, ¿no? Por así decirlo. Bueno, también eso, a ver, que exista una Cristina, por darte un ejemplo, que exista un Lula en Brasil, no tiene que ser condicionante de que no emerjan otras figuras como... O dejarle lugar a otras figuras. Exactamente. Porque también hay muchos cargos. Tiene que convivir. Ahora, hay que reconocer que existen los caudales políticos electorales, o sea, tampoco negar que existe una realidad en la política, que es una regla, digamos. Claro. Cuando vos cuando vos llegaste a la legislatura, me imagino por ahí con algunos idearios y con algunos preconceptos, ¿te costó acostumbrarte? ¿Te encontraste con algo que era diferente? ¿Lo imaginabas? ¿Cuánto te costó acomodarte? ¿Qué fue lo que más te chocó, si querés, o lo que más te obstaculizó para poder trabajar? Bueno, la legislatura es un lugar complejo, ¿no? Porque, bueno, como todo espacio legislativo tiene sus complejidades, porque los proyectos legislativos se construyen a partir de consensos y es un ejercicio, ¿no? De los consensos, ¿no? Vos no es que sacás, sobre todo en la legislatura actual, desde que yo estoy, nunca fuimos automáticamente una mayoría, exactamente. ¿No? Entonces, eso me implicó siempre dialogar con otros espacios políticos que no eran afines a lo que yo pensaba. Por ahí yo que venía más de la militancia estudiantil, de discutir, de pelearme con el rector y demás, de repente tener que sentarme en una banca y discutir con gente que pensaba totalmente distinto a mí, pero que ya no era digamos, la estudiante que podía desde la barra del Consejo de Superior de la Universidad criticar abiertamente al rector. No digo que no lo sigamos haciendo, ¿no? Pero hay una búsqueda más de los consensos que obviamente lo ejercité muy fuertemente en la legislatura. Cuando nos tenemos que pelear, nos tenemos que pelear, y cuando nos tenemos que decir las cosas, nos tenemos que decir las cosas. Eso no, una cosa no quita la otra, pero sí hay una búsqueda más de los consensos, y me parece que son importantes, sobre todo en esta etapa de la Argentina, empezar a buscar consensos mínimos sociales, porque bueno, se han roto algunas cuestiones, ¿no? En este último tiempo, sobre todo desde la emergencia de la Libertad Avanza en la política argentina. Yo creo que es un antes y un después de una derecha absolutamente autoritaria, con la cual es muy difícil dialogar, ¿no? Entonces, digamos, ¿has podido tener algún acercamiento con legisladores? No, porque no vos creen en la democracia. Para mí no creen en la democracia. El mismo presidente se lo han preguntado varias veces y no sabe contestar. Entonces es muy difícil dialogar. Por ahí podés dialogar con algún radical, con alguien de la Unión Cívica, con gente. Bueno, se pueden establecer ciertos diálogos. Nosotros y nosotras, como espacio político y social, hemos en el macrismo sacado leyes muy importantes, de hecho. Nosotros no creemos que no haya que hablar con gente que es nuestro adversario político. Ahora, la Libertad Avanza ha puesto al kirchnerismo, peronismo, campo popular como su enemigo, no como su adversario político, porque ellos ya hablan directamente de eliminarnos, exterminarnos, que no se puede convivir con nosotros. Se ha roto, se ha quebrantado algo del 83 para acá que venía en su curso, por así decirlo, y que eso hoy día para mí está roto. Es un desafío, es un gran desafío. Ahora vamos a hablar de eso, si te parece, pero no quería irme de esto de tu llegada a la legislatura. Por ejemplo, vos tuviste que atravesar todo el tema de lo que fue el escándalo de un caso de corrupción o si querés, de irregularidad institucional, para llamarlo, para no poner ningún mote, que fue lo que se conoció como lo del chocolate Rigo, digamos. Ese tipo de cosas. Cuando vos venías de la militancia universitaria, tal vez un poco más romántica, no sé si sí o no, por ahí capaz que no es el caso, pero uno... por ahí esa etapa la atravesó así. Y te encontrás con esto que, digamos, ¿cómo lo afrontás desde adentro? ¿Qué le decís a tus compañeros y compañeras cuando volvés y le decís, che, escuchame, ahí donde estás vos sentada, pasó esto, digamos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo amasaste vos? Bueno, obviamente es una situación muy, muy horrible, ¿no? De enterarte de hechos de corrupción, en ese caso incluso ligadas al propio espacio político, ¿no? Y me parece que, al contrario de por ahí generarme una decepción a tal punto de decir, che, esto no es lo que quiero para mi vida, a mí me dio más fuerza para decir, bueno, todo esto es lo que hay que incluso trabajar adentro de nuestro propio espacio político, espectro político, llámalo
como quieras. Obviamente son situaciones absolutamente incómodas, porque nosotros, nuestras banderas son justicia social, soberanía económica, independencia política. Encontrarte que se utiliza una entidad del Estado, un poder del Estado, que es el poder legislativo, que se utiliza para generar ganancias o usufructos personales, obviamente que es algo que a nosotros por lo menos nos da más fuerza para decir, che, esto así no va más. ¿Y crees que se logró avanzar en ese sentido, en tratar de transparentar un poco más, de emprolijar esta cuestión, de evitar que ocurran nuevos, o pasó la ola, pasó el viento y queda todo igual? No, creo que a partir de lo que sucedió, incluso noto que desde lo que sucedió en aquel momento, que ya pasó un tiempo largo, la Cámara tiene mayor nivel de actividad, por ejemplo, está como más sacada para afuera, hemos tenido sesiones más seguidas. Obviamente lo que sucedió no fue en vano, por así decirlo, se corrigió y me parece que a muchos nos sirvió para, también mirar hacia adentro y ver, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quiénes estamos trabajando? ¿Y crees que eso, digamos, desde tu espacio pudiste, digamos, individualizar o señalar a algún sector diciendo, mira, acá con esto nosotros no podemos seguir estando dentro de tu espacio? Sí, entiendo que está la persona involucrada, sí, bueno, pero tuvo su debido proceso, fue expulsada del espacio y demás. Me parece que poco favor nos hacemos al negar o no hablar del tema. Me parece que hay que hablar del tema y hay que empezar a ver quiénes tenemos al lado, digamos, ¿no? Para nosotros y nosotras hay un trabajo muy fuerte que hacer sobre, bueno, quiénes componen esta coalición. No claro, es como que, digamos, ustedes forman parte de un espacio como que está que no somos obligado, todos así. claro, eso claro, también hay que como que están aclararlo, porque a obligados. veces pasa mucho, primero que corrupción hay en todos los espacios políticos. Pasa que a que engancharon justo era de la coalición de Unión por la Patria. Pero el manejo de fondos habría que investigarlo a fondo en la legislatura y ver qué hacen el resto de las coaliciones. No por echar culpas a nadie, sí, está bien. pero siempre sucede que al peronismo, al kirchnerismo se lo mete en la bolsa de la corrupción y pareciera que en los demás espacios políticos no hay corrupción. Eso como primer punto. Y después de que, por más que haya habido un caso, que es absolutamente reprobable y que bien condenada está la situación, no somos todos así. En un momento se decía, bueno, la legislatura, la caja negra. Y yo venía a ver a mis asesores y cómo se utilizan los recursos de mi despacho. En ningún momento lo utilizamos para la caja de nada. Entonces, bueno, también hay una metodología de ensuciar constantemente cuando hay gente muy, muy valorable y que lo que yo veo en la legislatura es que los proyectos que más o menos les sirven a la gente salen muchas veces de Unión por la Patria y que veo muchas veces de que si comparas los números de la gestión de Axel con los de Vidal son muy distintos, digamos, en términos de gestión concreta. Y cómo encontramos la gestión cuando la encontró el gobernador. Bueno, me parece que hay que también mirar como esa parte, ¿no? Si existen hechos de corrupción, bueno, hay que mirar para adentro y decir, bueno, ¿con quién estamos laburando? Y si vos venís acá a robar, no. La política está para servir a la gente, no para enriquecer o engordar a las organizaciones y los recursos de las organizaciones. Y es un debate muy profundo y hay que hablarlo, ¿eh? Es un debate muy profundo que hay que dar. ¿Se habla? Digamos, Sí. Ya puertas adentro en los espacios de estos que fueron tocados, como vos bien decís, yo te lo tomo, tal vez justo engancharon, para decir de alguna manera, a alguien de este partido, pero seguramente si se mira bien se pueden enganchar de otro. Pero digo, puertas hacia adentro, se habla, digamos, Grabois, mano a mano con, no sé, con Massa, con Kicillof o con quien sea. Sí, fue un escándalo eso. No, bueno, pero por eso de lo la hablan. coalición, ¿Sí? Al interior de la coalición se habló muchísimo del tema y obviamente tuvo sus consecuencias políticas. Particularmente, nosotros somos una fuerza, al menos yo puedo hablar por mi partido, que es el que conozco en profundidad, el que me toca sí, de hecho, ahí estaba viendo, vos sos protesorera o tesorera de Patria Grande a nivel provincial. A nivel provincial soy vicepresidenta y soy a nivel nacional protesorera, sí, algo así, como un cargo de esa índole. Que maneja dinero, digamos. Claro, exactamente. Nosotros, por ejemplo, somos muy partidarios de, por ejemplo, no solamente lo que se hace con la guita que proviene de instituciones, como puede ser en este caso la legislatura, sino también sobre cómo vivimos. La verdad que si vos querés tener una vida de frivolidades, de viajes, de cosas y demás,
bueno, en este espacio político hay que verlo eso, no está dado. Nosotros vivimos, o sea, yo dono, me quedo con un pedacito de mi sueldo y el resto lo dono a causas que creo que son importantes porque estoy en desacuerdo con lo que gana un legislador, por darte un ejemplo. No hacemos una bandera política de eso, por ahí sí lo hace el Frente de Izquierda u otras fuerzas que sí lo hacen como una bandera de que un legislador gane. Bueno, yo lo hago, no ando haciendo una bandera de ese... No sea alarde. No tengo por qué, porque además mis amigos, mi familia, mis compañeros saben cómo vivo. O sea, nosotros no vas a ver a ninguno de nuestros compañeros en un auto 0 kilómetros ni con más de una propiedad. La mayoría somos estudiantes, docentes, laburantes, cartoneros en algunos casos. Y yo termino mi mandato y me voy a dar clases. Yo termino mi mandato y me voy a dar clases. O sea, no me enriquecí y mi patrimonio está igual que cuando entré. Y Lucía, ¿y qué, digamos... ¿Cómo manejan ustedes estar al lado de gente que claramente no tiene todos estos principios y todas estas cuestiones? Porque simplemente se me ocurre repasar así rápidamente y bueno, hablabas de frivolidad y de gastar dinero y se me ocurre... Es ahorrable. Bueno, lo dijiste vos. Bueno, sí. Pero es todo lo que bueno, digo, o sea, ¿y cómo haces para estar adentro del mismo? Y porque lo tenés ahí al lado, o por lo menos a algún dirigente afín. Digamos, ¿cómo lo pueden tolerar o decir, bueno, está bien, en pos de tener un espacio amplio en el campo nacional y popular, aceptemos a este, que es un impresentable o que tiene esta característica, porque si no nos tenemos que quedar solos y no vamos a avanzar? ¿Cuál es el razonamiento? Son contradicciones, viste que se habla mucho de las contradicciones primarias y secundarias. Yo creo que es parte de una contradicción secundaria. Yo, porque mi espacio político tenga como bandera la humildad ante la vida, no en términos de la humildad, de la austeridad como bandera, no sé si le voy a exigir a todo el mundo que la tenga. Es una bandera de mi espacio político, tener una vida austera, porque nos parece contradictorio hablar de los sectores populares, de los barrios, de los cartoneros, de todo lo que nosotros hablamos, y después tener una vida que no se condice o está muy alejada de eso. Particularmente lo creo porque, y esto sucede y doy fe de que es así, de que cuando vos tenés una vida de esa índole, te alejas mucho de los problemas reales de la gente. Si vos empezás a tener una vida muy distinta a la gente normal, clase media baja, que está absolutamente destruida por este gobierno actualmente, empezás a ver las cosas de otro lado y no te duelen las cosas. Si vos, cuando vas a la verdulería a comprar un maple de huevos, te duele lo mismo que el de al lado, vas a ser un excelente dirigente. Si no, está por verse. Claro. Entonces, bueno, nos parece por eso que es importante. Es un principio ético de mi organización. O sea, no exigís a los demás que están con vos hacerlo. Sí, obviamente. Para mí lo deberíamos hacer todos. Pero lo bueno, deberíamos hacer todos. Nuestra compañera Natalia Saracho en el Congreso Nacional presentó un proyecto para que se bajen las dietas de los diputados. O sea, es una bandera y creemos que para nosotros tiene que ser una de las discusiones de nuestro espacio político. Tiene que serla. Ahora bien, después está, obviamente, que ese es nuestro principio como espacio político y que esto a veces no se refleja en el resto de la coalición. Ahora, las coaliciones son coaliciones electorales para ganar elecciones y que en medio de eso toleramos muchísimas cosas, ¿no? Insaurralde, la verdad que hoy día es el menor de nuestros problemas respecto de Scioli, Massa, Alberto Fernández, que para nosotros no representan el modelo de país que nosotros por lo menos queremos construir. Entonces, bueno, me parece que hay que discutir la política. Obviamente muchas veces se puede reflejar en la vida personal de los dirigentes, ni hablar. Lo personal es político, es algo que nos enseñó el feminismo. Pero me parece que hay que discutir de fondo quién hegemoniza las coaliciones. La coalición, para mí, puede estar quien quiera. La discusión que da mi espacio político es quién hegemoniza esas coaliciones. Por eso Juan Grabois en el 2023 se presentó una PASO contra Sergio Massa. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo, con respeto a mis compañeros del Frente Renovador, que son mis compañeros, y no tuve ningún problema en enfrentarlos en una PASO y discutir qué modelo querían los que votaban Unión por la Patria. ¿Es el modelo de Massa dentro de Unión por la Patria o el modelo de Juan Grabois dentro de Unión por la Patria? Hay que combatir esas ideas, tratar de hegemonizar, construir una fuerza lo suficientemente fuerte para poder combatir, por ejemplo, que existan insaurraldes. Ahora bien, en ese momento, si te pongo el ejemplo de Alberto Fernández, peor presidente de los últimos, o sea, del peronismo, uno de los peores, si no el peor, en ese momento, para sacar a Macri, nos juntamos todos y sacamos a Macri. Y para mí era la principal tarea del campo popular, sacar a un tipo que nos estaba endeudando, que estaba... O sea, dejar de lado la contradicción secundaria para resolver la contradicción primaria. Exactamente, y creo que todo el mundo lo hace, ¿eh? Tampoco... No, está si bien, no, bueno, puede ser una...
minoría muy intensa, muy Claro, linda, muy purista, pero yo, por ejemplo, en este momento no hay cosa que desee más que Milei se vaya del gobierno. Y si me tengo que juntar con alguien que no comprende o mi ética material, lo haría, y lo haría, obviamente, porque quiero sacar a Milei. Después, obviamente, tenemos que seguir trabajando, porque nos pasa lo de Alberto, que bueno, lo sacamos a Macri, ¿fue efectivo? Sí. ¿Cómo gobernamos? Muy mal, fue un desastre. Bueno, obviamente hay que empezar, yo quiero que en el 27 no nos pase lo mismo, y por eso estamos trabajando hoy, para que no nos pase lo que nos pase en el 27. Claro. Lucía, hablemos un poco de cuál es la conclusión, si querés, el saldo que te llevas de la legislatura. Ya no es que ya te tengas que ir, pero te falta menos. Has podido trabajar, me decías que por ahí era difícil construir consensos. ¿Lograste alguna iniciativa, algo que dijiste, bueno, yo de acá me quiero llevar esto o quiero lograr esto para este sector, digamos? Sé que estuviste trabajando con educación. ¿En qué pudiste forzar o por lo menos avanzar con alguna iniciativa? Bueno, como te contaba hace un ratito, es un eje que me trabajamos muy fuerte en lo educativo. Para nosotros hoy estamos en una emergencia educativa, lo demostraron las últimas pruebas de aprender. Tenemos la mitad de los pibes, a grandes rasgos, ¿no? Que no comprenden textos complejos. Es un desastre. ¿Y vos que estás adentro y que estás en el sistema, a qué lo atribuirías? Son muchos factores, Justo hoy estaba leyendo, antes de venir, un texto que hablaba de la cantidad de factores que influyen en el mal desempeño escolar. No se trata solamente de... Obviamente, para mí hay un componente muy fuerte de la cuestión socioeconómica. O sea, si vos no tenés en tu casa lo básico, muy difícilmente te desempeñes en la escuela. O sea, con hambre no se puede pensar. O sea, eso es así, siempre fue así. Y es muy difícil que un pibe tenga la cabeza puesta en la escuela si en la casa no tiene primero las 4 comidas y después un montón de otras cosas más, ¿no? Que implica. Entonces, bueno, la cuestión socioeconómica. Argentina empezó a descender en las pruebas a nivel mundial y latinoamericano a partir del 2001. Claro. A partir del 2001 y en su momento ha llegado a competir con niveles de, te hablo de Europa, el famoso primer mundo. O sea, Argentina ha tenido un nivel educativo tremendo, obviamente acompañado de la debacle socioeconómica que ha vivido nuestro país. Se ha empeorado bastante esa situación y la vemos ahora, obviamente, en las últimas pruebas desde el gobierno de Milei y demás. Y bueno, obviamente no se trata solamente de lo socioeconómico, también me parece que tenemos una escuela que no está adaptada a las necesidades de los pibes de hoy, ¿no? O sea, incluso si haces la comparación vos o incluso yo, la escuela que fui yo a la escuela que fuiste vos es muy distinta a la que necesitan. Sí. Y si entras a un aula hoy vas a ver que la situación sigue muy similar a aquellos tiempos. Claro. No han cambiado demasiadas cosas. Entonces, bueno, la estructura básica sigue siendo un pizarrón, un pupitre y una persona delante hablando. Donde tenés los aparatitos estos que tienen 3 millones de estímulos para un pibe que obviamente son mucho más interesantes que escuchar a una persona hablar 1 hora o más. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer desafío. Tiene que ver con un montón de cosas, con la formación incluso de los propios docentes, con cómo están los docentes en términos salariales. Hoy en día tenés docentes que tienen que trabajar un montón de horas para llegar a 1 millón y pico, o sea, a cubrir la canasta básica. Entonces, bueno, obviamente esa todo impacta. Y sí, la calidad de una persona que tiene que estar con 30 pibes en un aula seguiditos 8 horas, y no, una persona que da clases 8 horas mentalmente no resiste más de 1 año o 2 en esa situación, ¿no? Entonces, la precarización docente obviamente que es un factor, la falta incluso de docentes y de recursos, porque hoy deberíamos tener incluso aulas más chicas o aulas con dos docentes, bueno, un montón de reformas educativas que necesitan mucha plata y hoy tenemos a nivel nacional, por decirlo, un recorte del 42% del presupuesto educativo. Y te lo digo a grandes rasgos porque ni siquiera hay presupuesto, porque no se ha votado el presupuesto a nivel nacional. Sí. Igual vos hablabas de una debacle de hace más de 20 años y en esos 20 años estaba Milei, tuvo Alberto, tuvo Macri, tuvo algo de Cristina también y Néstor, o sea, hay todo, ¿no? Un combo. Para mí hay como 2 puntos importantes para marcar, ¿no?, las crisis neoliberales, cómo han impactado en el panorama educativo. Vos tenés la primer crisis educativa a partir de la dictadura. Ahí ya se empiezan a ver distintos los números y empieza a aparecer o a emerger la educación privada, que era algo que no existía en la Argentina. A partir de la dictadura, que para mí es donde arranca el ciclo neoliberal, empieza a haber escuelas privadas en Argentina. Y después tenés otro pico
Ujú. en el 2001, ¿no? Bueno, ni hablar los 90, que nada, muy poca Sí. inversión y demás. Bueno, tenés Sí, sí, como la esos dos quiebres. descentralización, ¿no? Esos dos, la descentralización, la reforma del Mm. 94, Mm. el lugar de las provincias en la educación y el lugar de la nación en la educación, en la planificación, bueno, como bastantes cuestiones. Y después tenés, obviamente, un trabajo muy arduo, sobre todo durante el kirchnerismo, donde las pruebas empezaron a dar un poco mejor. Ahora bien, eso durante el macrismo, gobierno de Alberto y ahora de Milei, ha descendido drásticamente. Tiene que ver, como te decía recién, con la cuestión socioeconómica, con cómo pensamos la educación, con la privatización de la educación y en desmedro de lo público. Esto de que los padres prefieren muchas veces hacer mucho esfuerzo de clase media de pagar la parroquial a sus hijos en vez de mandarlo a la escuela pública. Eso es una realidad, eso existe. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos un fenómeno en la escuela secundaria o primaria pública como lo tenemos en la universidad pública, que tiene muchísimo más prestigio que las universidades privadas? No es Sí, por sí. desmerecer a la universidad privada, pero es una realidad. Sí, mm. Entonces, bueno, hay todo un análisis que hacer en ese plano. Para mí se explica muy fuertemente por lo socioeconómico, pero también por otros factores, que es la necesidad de actualizar, obviamente, a la educación. Y bueno, creo que eso no depende solamente del Estado. Me parece que hay que pensar, bueno, lo decían varias personas en el último tiempo, Cristina mismo en un congreso que estuvo de educación, de empezar a pensar una nueva estatalidad. Cómo hacer que los pibes y pibas se enamoren nuevamente de la escuela, que tengan ganas de ir a la escuela, que estén todo el día en la escuela, porque es importante, a ver, si los pibes no están en la escuela, están en los barrios, en las calles. Ujú. No Y por- ahí hay otras, Y ahí hay otras otros cuestiones, estímulos, y hay ¿no? otras cuestiones, y hay otras cuestiones. Entonces hoy nosotros primero tenemos que recuperar, tenemos una brecha entre la terminalidad del primario y el secundario de casi 20 puntos. En Argentina estamos hablando de que cada de 10 pibes, uno prácticamente Termina no el sabe secundario. leer. Entonces, bueno, estamos en una emergencia educativa, Ujú. sí, ni hablar. Y es un tema que, con las herramientas que te da el Poder Legislativo, obviamente, que bueno, muchas veces son difíciles de aplicar o tienen sus tiempos. El Poder Legislativo, como bien sabemos, tiene sus tiempos, sus consensos y demás. Bueno, hemos tratado de trabajar eso. Claro. Por ejemplo, presentamos un proyecto de centros socioeducativos, que es una política que existe actualmente, pero que, bueno, lamentablemente, nada, el gobierno nacional le debe a la provincia de Buenos Aires, a la última actualización que vi, 9 billones. Ujú. Entonces, obviamente, la inversión educativa descendió Desciende. muchísimo. Al descender tanto, muchos programas que estaban muy buenos del Se han Ministerio tenido de que Educación, desmantelar. claro, se han tenido que cortar. Por Claro. ejemplo, los centros socioeducativos, que eran centros que se pensaron post pandemia, que un montón de pibes perdieron el vínculo con la escuela, porque tenían que tener conexión, tenían que tener Y no lo tenían. aparatos que por ahí no tenían para poder tener una continuidad pedagógica. Bueno, y a partir de eso se crearon estos centros para revincular a los pibes con la escuela, con algún tipo de terminalidad educativa. Claro. Bueno, y presentamos un proyecto para que eso sea una ley, que exista. Por más que mañana gobierne Axel, vos, yo, cualquiera, Que estén, que existan, porque vemos esta emergencia educativa y que la escuela, tal como la conocemos, la escuela del siglo XX, para ser generosa, sino del XIX, es una escuela que está desactualizada y que necesita de nuevas herramientas de la sociedad para volver a enamorar a los pibes, que los pibes quieren ir a la escuela, que tengan ganas de aprender, que entiendan lo Sí, que o por lo leen, menos que por lo menos entiendan lo que leen. sea que por lo menos estén a la par de otros estímulos que tienen. Lucía, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Te comprometo para seguir charlando porque nos Dale. quedaron temas, pero en esta emisión se nos terminó. Bueno, muchas gracias por la invitación.